señor rector, doctor Enrique Castañeda Saldaña, señora vicerrectora académica, doctora Yesenia Musayo Molitas, señor vicerrector de investigación, doctor Carlos Cáceres Palacios, doctor Uriel García Cáceres, familia del doctor Uriel García Cáceres, estudiantes, profesores, autoridades de nuestra universidad, personal administrativo, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy nos hemos reunido para asistir a la ceremonia de homenaje de un peruano ilustre, profesor fundador de nuestra universidad, profesor emérito de la Facultad de Medicina, gran oficial de la Orden Cayetano Heredia, profesor principal de la Cátedra de Anatomía Patológica, profesor de Historia de la Medicina en la Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro, fundador y director de la Cátedra Pedro Valls, investigador científico y ex ministro de Estado en la cartera de Salud, el maestro Uriel García Cáceres. Hay mucho que resaltar de la trayectoria del doctor Uriel García Cáceres. Por esto, invitamos al estrado al doctor Melitón Arce Rodríguez para destacar su trayectoria y aporte al país y las políticas públicas nacionales. Querido Uriel, señor rector, señores vicerrectores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, saludo especial en representación de nuestro ilustre homenajeado de esta mañana, a sus hijos, Cecilia, Silvia, Inés y Fernando. Me unió al doctor Uriel García una amistad, diré inmerecida, porque me brindó afecto desde el día en que nos conocimos. Y voy a empezar esta breve exposición refiriendo, he pensado mucho si debo hacerlo o no, pero traducía mucho su forma de ser, su espíritu, siempre dispuesto a comprender a las personas, y yo diría que hasta festivo. Voy a referir solo 3 de las muchísimas anécdotas que me correspondió gozar en el tiempo que traté a nuestro amigo. El primero que me llevó a iniciar con él una amistad que nunca se cerró y que fue creciendo cada día, fue cuando llegué a Huampaní, donde se inauguraba una actividad científica de las facultades de medicina. Por llegar antes que él, me acababan de atender en la mesa de partes y a continuación me dijeron: el señor le va a acompañar al carro que lo va a llevar, y el carro hay una carreta. Me subieron a la carreta y desde allí presencié
cómo llegaba el ministro, cómo a él también le tomaban los datos, era estricto por la institución donde se organizaba esta actividad. Y luego traían a la misma carreta al doctor Lucas. Yo no es que era confianzudo, pero yo venía de ser delegado estudiantil y estaba fogueando en tratar con personas de todos los niveles, una suerte de mala costumbre de algunos. Y cuando la carreta avanzó, el primero le hizo una venia, señor ministro, ¿cómo está? Bien, 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 me dijo. Disculpe usted, le digo, pero tenemos unos 2 o 3 minutos de viaje. Y le quería preguntar, ¿no le recuerda esto? Parece irreverente, pero no. Lo que yo quería era llegar a la cercanía del ministro. ¿No le parece a usted, le digo, que esto se parece a que cuando en la Revolución Francesa llevaban a los líderes a la ejecución, así de 2 en 2, en la carreta? Se consolidó la amistad. Empezó a reírse. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Le digo, yo soy Benito Garza, le pido disculpas por... No, si yo he oído de usted, me dijo usted, yo era dirigente estudiantil. Así que qué bien, qué gusto. Y con esa anécdota llegamos al interior de la montaña. Y ahí la otra anécdota es la que tiene que ver con el debate sobre la hidratación oral. Él fue un gran defensor de la rehidratación oral. ¿Sí? Yo venía de un viaje que había hecho al extranjero, donde había tratado con algunos profesores que ya trabajaban en Cayetano Heredia, pero con los que en la India y en los países del Asia venían trabajando acerca de la importancia de la rehidratación oral y su sustitución por esa rehidratación endovenosa que se aplicaba por regla a todo niño deshidratado, y que los pediatras, me ubico entre ellos, estábamos acostumbrados a manejar al milímetro, tanto que el equivalente de sodio, tanto de potasio, y en cuanto baje la frecuencia, tanto, es decir, un uso desmedido de las micromedidas de ingredientes. Y la rehidratación oral prácticamente cubría todo eso en una sola jornada, y él defendió la rehidratación oral. Tuve un debate, o varios debates, con los que por alguna razón se oponían al intento del doctor Uriel García de promover la rehidratación oral y alejar un poco esa rehidratación milimétrica de micronutrientes y otras sustancias. Y en ese tránsito me confronté con algunos líderes políticos de otras tendencias, y en la reunión, después de hacer una apología, la apología que me decía la rehidratación oral que defendía Uriel García, dije yo, doctor, le dije al que ocupaba esta posición extrema, me reservó su nombre, que me falleció, le dije, ¿qué culpa tiene la rehidratación oral? Que quien la defienda sea el doctor Uriel García. No puede ser. ¿Cree usted
usted no cree en la redactación oral, porque usted no ha dado un argumento fundamentando eso. Deje a la redactación oral que sí ya se opuso y bueno, considere al doctor Uriel García en el otro plato de su relación. A los pocos días hubo una reunión en el ministerio a la que yo asistía como delegado de la universidad. Yo entraba de delegado y dije, voy a explicarle al doctor que comenté algo en su nombre. Le digo, doctor Uriel García, sí, yo quisiera explicarle a usted. Ya sé, doctor Arce, lo que dijo, que yo no tengo la culpa de que a algunos no les gusta. Así que esa es la segunda anécdota. Y la tercera, les pido disculpas, porque tiene que ver con un interés y una aspiración mía. Por allí alguien me alentó para postular al colegio médico. ¿Quién no quiere ocupar una posición tan importante? Y me animaron, y entonces me convertí en candidato. Pero hacía campaña con aquellos que de algún modo preconizaban con mis ideales, que no eran precisamente los que podrían defender el doctor Uriel García. Y en consecuencia, con este grupo, con el grupo de los míos, iba de servicio en servicio, haciendo yo mi campaña. Y me encontré con una compañera mía de estudios, que era su asistente del doctor Uriel García, y que me dice, Melitón, veo que todos te acompañan en tu campaña, qué lindo, porque como yo era de la promoción, ella me dice, y qué lindo ver que tienes apoyo. Pero no has ido a saludar a mi jefe. Le digo, no, porque no le quiero poner en compromiso. De manera que no voy todavía a ir por allá. Pero anda, él te estima. Ella ya sabía que él te estima. ¿Qué ocurrió? Que al final les digo a mis seguidores, ahora me van a permitir que me acerque a saludar al doctor. No vaya, doctor, no vaya, él tiene su candidato, él es de otra fe, todo lo que se dice. No, le dije, yo lo voy a saludar. Y fui. Me recibió, por supuesto. Hola, ¿cómo estás? Doctor Uriel, le digo, estoy haciendo mi campaña. Sí, ya sé, me dijo. Pero estos que te acompañan no deben estar contigo. Estos no te hacen ningún beneficio. Ustedes, ¿qué creen? ¿Que acompañándolo a él le están ayudando? Retírense. Retírense. Él no necesita de ustedes para ser decano. No necesita de ustedes. Y les digo, no he querido venir antes porque como perteneces a un grupo que tiene su propio candidato, sí tengo mi candidato, levantó la voz y le dijo a su asistente, ¿quién es mi candidato? Y su asistente, mi compañera, con alegría dijo, tú, Melitón, tú eres mi candidato y vas a ser decano. Mi candidato, Melitón. Y yo te voy a hacer la campaña acá, así que estos que se retiren. Suma. Ese era Uriel. He querido contarles estas tres anécdotas porque lo pintan de cuerpo entero. Un hombre afectuoso y un hombre que de verdad,
cuando cultivaba una amistad, la cultivaba plenamente. Y me dijo, yo sé que el candidato del grupo que yo podría apoyar es un hombre brillante, pero yo no lo conozco. Yo tengo que asegurarme que el decanato vaya al 22. Muy bien. Luego de esto, y pido perdón al señor rector y a los señores vicerrectores y a los familiares de nuestro querido Diego y a él. Quiero hacer una referencia breve de lo que a mi juicio fue su gestión ministerial. Voy a ser breve en esto. En primer lugar, él se preocupó porque desde el principio los futuros seres viniesen garantizados. He titulado a este punto, promovió las gestaciones bien controladas. Él se preocupó que toda gestación debería estar debidamente controlada, porque allí se genera el futuro ser y garantiza que este futuro ser llegue con todas sus plenas facultades para desarrollarse y ser el ciudadano que de él se espera. En segundo lugar, que nacido este de la mejor manera y del mejor embarazo posible de su madre, de inmediato fuera puesto al pecho. Él promovía que fuera de inmediato la lactancia materna. Y fue un gran promotor de ella. Su promoción fue tan grande que fue hasta criticado porque decían, ¿cómo lo va a poner al niño ni bien nace en el pecho de su madre? Y él quería que lo pongan en el pecho de su madre. En tercer lugar, habló también de la necesidad de proveer al niño recién nacido de suficiente abrigo. Hubo hasta bromas de las frazaditas, pero sí promovió el abrigo. Él promovía el abrigo de los niños, porque es fundamental. El niño nace y necesita abrigo. La rehidratación oral ya he comentado a propósito de la anécdota, pero él la promovió intensamente. Todavía en algunos momentos no se había expandido totalmente la rehidratación oral, pero hasta donde se conocían sus beneficios, él trabajó fuerte por este punto. El niño tiene que alimentarse y él decía, si el niño por alguna razón necesita antes otro alimento, esto es lactancia, debe dársele. No es cuestión de decir debe estar tanto tiempo lactando solamente, necesita ya, porque el niño acusa necesidad de alimentación. Entonces promovió también la lactancia oportuna y suficiente. Las inmunizaciones también las promovió. Las que entonces habían, todas se deberían aplicar. Después hemos llegado a aplicar hasta 16 vacunas, eso lo sabemos los que trabajamos en salud. Entonces no eran tantas, pero todas las que salían y acusaban valor suficiente para prevenir las enfermedades infectocontagiosas y transmisibles deberían prevenirse con vacunación completa. ¿Hasta dónde tiempo preveían? Algunos niños, a pesar de todos los cuidados de haber previsto una gestación bien controlada, etcétera, etcétera, nacen discapacitados, pues ellos no deben
ser abandonado. También promovió la prevención y atención apropiada de la discapacidad. Estaba previniéndola cuando hablaba de una gestación bien controlada. Y todo esto para redundar en lo que realmente era la esencia de su preocupación: optimizar, hacer lo mejor posible que se pudiera la relación madre-niño. En estos 8 puntos he tratado de resumir todo lo que fue la gestión ministerial de nuestro querido Uriel. Y en este resumen radica todo lo que hoy estamos promoviendo, una serie de reuniones para hablar de lo que se llama el cuidado de la atención de la salud, sin descuidar ninguno de los aspectos que necesita el niño, lo que se llama la atención integral de la salud. Ahora se habla de atención integral de la salud y se están promoviendo reuniones al respecto. Por allí se me ha programado una reunión donde hablan médicos, 2, y cirujanos, 2, sobre atención integral de la salud. Pero este aspecto viene con esta lista de actividades que he mencionado del programa de nuestro querido Uriel y que optimizan que finalmente la relación madre-niño sea lo suficientemente útil y fértil. Así el niño llega a ser el ciudadano que no espera, y como crezca bien, este llegará a convertir al Perú en un mejor país. Esto les quería transmitir el día de hoy, agradeciendo a la familia que me ha honrado con el beca. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Melitón Arce Rodríguez. A continuación, transmitiremos en video la intervención del doctor Uriel García Cáceres, quien amablemente nos recibió en su domicilio. El inicio de Cayetano Heredia fue que un grupo de profesores de la Facultad de Medicina de San Marcos no estuvieron de acuerdo con un artículo, el artículo 34, me acuerdo, de la ley universitaria de entonces, y nosotros, patrocinados por 2 grandes médicos líderes, Honorio Delgado y Alberto Hurtado, nos renunciamos a la Universidad de San Marcos y fundamos una facultad como el nombre de Cayetano Heredia. Fueron tiempos duros, tan duros que cuando personalmente yo y conmigo 40 profesores pasamos a Cayetano Heredia sin sueldo. Pedro Valls, mi maestro,
fue en realidad, a pesar de su origen suizo, él era un peruano así como Raimondi. Él me enseñó y me estimuló para hacer paleopatología, es decir, el poder estudiar los restos humanos de hace mucho tiempo. Soy un político militante de Acción Popular y por supuesto gocé de la amistad de Fernando Belaúnde Terry, de él, y fui en algún gobierno, uno de esos dos gobiernos, fui su ministro de salud. En mi biblioteca, que no sé cuántos libros tiene, la verdad no me he dado el trabajo de contarlos, pero tengo, por ejemplo, la colección completa de la Crónica Médica, el primer periódico médico que se fundó en el siglo antepasado. Tengo también casi completo una revista peruana, El Monitor Médico. Tengo entre las rarezas un libro de medicina y cirugía de un autor español, de acuerdo con un catálogo internacional. Existen en el mundo solo 3 libros, 3 ejemplares de ese libro, uno de los cuales está en esta biblioteca. He sido profesor visitante en la Universidad Johns Hopkins, en donde dictaba clases y así, y daba a conocer enfermedades completamente desconocidas para ellos, como por ejemplo la bartondelosis humana, es decir, la verruga peruana. Para mí, ser miembro de la Universidad Cayetano Heredia y por supuesto uno de los fundadores de esta universidad significa el haber enseñado al público en general, al pueblo peruano, de que la universidad es un centro que principalmente se dedica a la investigación de la realidad circundante. Los trabajos que Cayetano Heredia publica, por supuesto, son sumamente valiosos, y eso para mí significa un orgullo que nunca debe olvidarse y que hace que la universidad sea conocida en el mundo entero. A continuación, invitamos al estrado al doctor Fernando Uriel García Vidaurre a expresarse en nombre de la familia. Señor rector, señor vicerrector y público que ha venido a esta celebración, homenaje a mi padre. Lamentablemente no pudo venir por sentirse un poco indispuesto, pero muy apenado de no haber estado presente. Tengo unas palabras y quisiera permitir expresarme.
Hoy quisiera empezar por agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este homenaje a Uriel García Cáceres, mi padre y profesor. Quisiera también agradecer a mi padre por haberme enseñado acerca de la patología, al haber sido fundador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, jefe de la cátedra de patología y mi profesor de patología. También quisiera agradecerle por haber plantado la semilla de la curiosidad de la investigación científica al sugerirme, cuando recién empezaba mi educación médica, a usar una técnica muy sencilla como la ventana inflamatoria que me permitió ver las células sanguíneas al microscopio. Más adelante, en mis estudios médicos, mi padre me sugirió estudiar el fenómeno de Schwarzman para entender el socialismo sistémico, lo que hizo que mi propia curiosidad científica germinara y creciera. Y pude publicar esto en la TGM. También quiero agradecer a mi padre por haberme marcado el camino de la investigación de la patología como especialidad médica y del pensamiento crítico. Pero más importante aún, especialmente para mí, es que él no me haya dictado el camino que yo mismo, su hijo, debía seguir. Todo esto me ha permitido encontrar mi propia pasión y al mismo tiempo desarrollar una carrera en el exterior como patólogo, siguiendo los pasos de mi padre, que siempre ha sido una fuente de inspiración, no solamente personal, sino también profesional. Pero al mismo tiempo, otra de mis pasiones es la investigación científica. Y es esa también una influencia dictada por mi padre. Quisiera también agradecerle a Uriel por habernos enseñado a todos, los que hemos compartido momentos con él, lo que es ser un historiador. La meticulosidad en la búsqueda de las fuentes bibliográficas, la adhesión a la verdad objetiva y sin compromisos, es también una fuente de inspiración para todos los investigadores interesados en la historia de la medicina. Como buen historiador, mi padre ha demostrado a lo largo de su vida lo que significa el pensamiento crítico, aquel que permite descubrir y difundir una visión imparcial de los hechos, rompiendo las ataduras de las presiones políticas. No hay mejor manera de honrar a un padre que compartir su pasión. Pero al mismo tiempo, todo lo que conocemos y compartimos una admiración mutua por un personaje que traduce no solamente una época, también expresa una aspiración nacional, ser siempre mejor, íntegro, inclaudicable en sus principios y sobre todo buscando siempre el bienestar nacional. Como dice mi padre, y es esa una de las mayores de sus enseñanzas, no hay justicia social sin salud. Por todas estas razones les pido que me acompañen en un fuerte aplauso en homenaje a Uriel García Cáceres, un hombre centenario del bicentenario.
solidario frente al dolor y la pobreza, hombre bueno en el sentido más rico de la palabra. En mi infancia pasábamos todo el tiempo en Pacchayo, una pequeña chacra que tenía mi madre, que heredó mi madre, en las afueras del Cusco. Yo estudié en un colegio del Cusco, el Colegio Nacional de Ciencias, que a mi juicio en esa época era el mejor colegio de todo el país. Tenía instalaciones, laboratorios de química, de física. Mucho me acuerdo de un detalle en las vacaciones. Yo organizaba una pequeña escuela para enseñar a leer y escribir a los hijos de los peones. Eso me enseña en la memoria a creer que tuve alguna vocación de profesor. Luego, cuando ya hacía las vacaciones útiles en el taller de Chambi, en Pacchayo construí con mis propias manos una cámara oscura y construí también una pequeña impresora y desarrollaba las fotografías. He tenido esa afición por hacer las cosas con mis manos. Siempre he tenido un gusto por la demostración de los fenómenos. Y no sé por qué pensaba que en esa época la única disciplina científica que tenía cierto prestigio en el Perú era la medicina. Y me decidí a matricularme a la Facultad de Medicina. Cantó la brillantez de los profesores. Todos los profesores en esa época, Pedro Báez, Carlos Monge, Honorio Delgado, eran realmente brillantes. En esa época había los estudiantes de medicina, podíamos acceder a ayudantías de cátedra, y yo apenas pasé del tercer año al cuarto, era ayudante de cátedra, y al tercer año ya uno entraba a ver enfermos. Me tropecé con otro amigo de mi hermano mayor, que era patólogo, el doctor Alberto Cuba Caparó, de la escuela de Pedro Báez, en el mismo hospital Báez, inmediatamente acá. Y me fascinó realmente el poder comprobar las enfermedades tal como son. La Facultad de Medicina de Lima me concedió una beca. Esto coincidió con mi matrimonio. Un año antes dejé a mi esposa y a mi primer hijo aquí. Viví en Estados Unidos un semestre. Al final de ese semestre mi esposa fue a vivir a Cincinnati conmigo y terminé exitosamente la residencia de 4 años y logré pasar el riguroso examen del American Board of Pathology en el primer intento. Un día vino un decano de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins. Yo ya era jefe del departamento, ya en la Universidad Cayetano Heredia. Justamente cuando estaban todos haciendo diversos experimentos en el laboratorio de patología de la universidad, y entra el decano junto con el rector de la universidad y se quedó admirado. Y quedó eso
cuando de repente llegó una solicitud de la universidad para que yo fuese un año como profesor visitante a la Universidad de Johns Hopkins. Y allí conocí, me tropecé con Thomas Hall, que entonces era profesor de salud pública, había estado en el Perú, yo no sabía, haciendo un estudio de año y medio de la salud pública del Perú. Me encontré con un mundo pero realmente extraordinario, extraordinario. Me abrió los ojos de los problemas de salud del Perú. Bueno, mi mayor logro ha sido el año y medio de ministro, el haber disminuido la mortalidad infantil por diarreas en 50%, solo en 2 ciudades donde se pudo hacer un estudio de impacto, en Lima y en Trujillo. ¿Qué logro más grande puede haber sido el que la epidemia de cólera que vino por primera vez en su historia al Perú en el año 1991, que fue en la historia de las epidemias una de las más grandes del mundo? Esa misma cepa había causado 18% de mortalidad en Accra, en Guinea-Bissau y en varios países africanos. Aquí fue 1%. ¿Por qué? Porque hubo un ministro medio loco, hizo una campaña verdaderamente enorme para popularizar la rehidratación oral. No hay salud si no hay justicia social. De esto se han hecho esos cortes. Ahí están, duplicados. Y uno tiene que ver esto, poner en el microscopio y ver y decir, esto es tal cosa. Una de las satisfacciones más grandes que recibo es ver una lámina y decir, esto es tal cosa, a veces con la opinión diferente de mis ayudantes. En lo íntimo de mi persona está que uno de mis mejores discípulos es mi propio hijo, Fernando, que me ha superado y que ahora es mi obligado consultor en todos los casos difíciles que tengo en mi profesión. Otra satisfacción que últimamente he tenido es el escribir. Me doy cuenta de que la literatura médica de historia de la medicina y de interpretaciones de personalidades que he escrito es enorme. La historia de la medicina es un instrumento valioso para el progreso de la ciencia médica. Agradecemos a la familia por este hermoso video. A continuación, pedimos al señor rector y al doctor Fernando Uriel García Vidaurre acercarse a la primera fila para hacer entrega del recuerdo. Podemos subir entonces al escenario, doctor.
elementos de la música peruana por su invalorable aporte a la China, la historia y la investigación. Para celebrar este homenaje y para festejar el cumpleaños del Dr. Uriel García Cáceres, quien el día de ayer cumplió 100 años de vida, invitamos al estrado al grupo de música Sicuri del Centro Cultural de Expresión Andina Yaguarhuayo.
los Sicuris Yaguar Huayna de la filial de Lima. Somos paisanos del doctor Luis García. Estamos acá también con ustedes para recordarle, homenajearle y darle nuestro agradecimiento por todo el aporte científico, cultural que ha hecho él, más antes también su querido padre, del cual somos paisanos orgullosos. Estamos acá. Gracias por vuestros aplausos. Y el doctor, no sé si está acá, el doctor está. Si puede ver este video, doctor, como paisano, cusqueño, ustedes de nosotros, gracias por darnos la senda del camino. Yo, como usted, también soy médico, colega suyo, y gracias por ser un referente para nosotros, doctor. Y para todos mis compañeros cusqueños, amigos cusqueños y cusqueñistas, también es un honor estar acá para celebrarlo, festejarlo y homenajearlo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señores. Agradecemos al grupo de música Sicuri del Centro Cultural de Expresión Andina Yaguar Huayna. Continuando con nuestro programa, invitamos al señor rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor Enrique Castañeda Saldaña, a dirigirse al auditorio. Muy buenas tardes a todos, estimado familia de nuestro maestro, doctor Julio García Cáceres, a sus hijos, los acompañan hoy día y han tenido la deferencia de programar esta actividad que esperamos que hubiera estado presente, pero le transmitimos nuestro saludo y homenaje y por compartir esa vivencia personal de familia con toda la comunidad herediana. A nombre de las autoridades, de los docentes, de los administrativos, de los estudiantes, también de sus compañeros que estuvieron en el mismo cargo del ministerio, debemos
13 ministros docentes nuestros que nos acompañan. Agradecerles a la familia, agradecerles por compartir esas vivencias que nos ha dejado el maestro y que son historia viva para la universidad. Resaltar los méritos de don Uriel García Cáceres en realidad ocuparía mucho espacio, tendríamos un largo relato. Quiero concretarme en algunos aspectos que son importantes para nosotros como comunidad universitaria. Y lo que ya se ha mencionado, hijo del Cusco, un cusqueño que él lo tenía en el corazón, siempre lo recalcaba en las clases de historia cuando refería a su origen y con gran orgullo. O sea, un 6 de noviembre de 1922 en el Cusco. Y ya lo han repetido sus estudios primarios y sus estudios preuniversitarios, su paso por la Universidad de San Marcos para formarse como médico, luego su paso en la residencia en Estados Unidos, que le significó un reconocimiento mundial, su incorporación como orgullo, como lo mencionaba él, como board de patología en Estados Unidos. Las condecoraciones que ha recibido don Uriel han sido múltiples, solamente quiero resaltar algunas. La Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, profesor emérito de nuestra casa de estudios. Con todas las condecoraciones, este año le hemos brindado también la máxima condecoración en la Orden Cayetano Heredia. Hemos tenido la oportunidad en la semana de nuestro aniversario tenerlo personalmente en la Casa de Honorio del Grado. La medalla de oro de su ciudad natal, del Cusco. Como ha referido, sus hospitales donde él laboró, el Hospital Obrero, el Hospital Loaiza, desde luego profesor en la cátedra de patología y un gran reconocimiento por todas las generaciones de patólogos que él ha cosechado. En los cargos administrativos, lo más resaltante ha sido desde luego el ser ministro de Estado en la cartera de salud y los aportes que hizo a la salud pública, no solamente durante su paso por el ministerio, sino en su vida, en su larga trayectoria de vida, ha mantenido aportes a la salud pública. Ha sido también, no se ha resaltado ahora, pero un presidente de la Caja Nacional de Seguro Social, cuando el Seguro Social estaba todavía en sus inicios, los años 64, 68, en el primer gobierno de Belaúnde. Y lo más importante de sus aportes como investigador. Era un investigador nato, que tenía que resaltar de sus inicios en la patología, pero cómo ello llevaba a la clínica y cómo ello llevaba al impacto en la salud pública. Son innumerables los aportes. Lo que le inició su aporte científico fue el estudio de las enfermedades renales, sobre todo gracias a la beca que recibió del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Elena Gay. En la docencia también fue un innovador. En nuestra universidad comenzó a implementar la enseñanza modular, la enseñanza más en base a problemas, en base a soluciones que se podían dar a la realidad nacional, y resaltar también su pasión por la historia y especialmente por la historia de la medicina peruana. Ya se ha resaltado por el profesor Melitón Arce su aporte en su paso por el Ministerio de Salud en las famosas bolsitas salvadoras. Recuerdo mucho cómo en la prensa lo ironizaban sobre su propuesta, pero que después, gracias a su perseverancia y al aporte científico, se pudo demostrar que eran realmente salvadoras. Yo recuerdo el año 91, en la epidemia del cólera, como él refiere, fue algo que significó un control efectivo en los casos de deshidratación severa que producía el cólera. Hemos sido testigos de los puros comunales, esos centros que se formaban en los comedores populares, en los establecimientos de salud, como las madres
y la población conocía el uso de la radiodifusión temprana, ¿no? Y eso era algo que ya se había trabajado una década antes, justo cuando él había sido ministro. Una década después tuvimos lo del cólera, y eso marcó una diferencia notable. Sus publicaciones de luego son innumerables, no me voy a detener a ellas, pero quiero sí agradecer un hecho significativo a la familia, que ya nos ha hecho llegar su deseo de que toda su biblioteca sea incorporada a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradecemos este gesto. Esta pasión de tener sus libros y desprenderse de ellos en vida es realmente encomiable. Tenemos ya el lugar, tenemos la biblioteca histórica que este año inauguramos en nuestra universidad. Les invito a conocerla, y ya nuestra jefa de biblioteca está haciendo el trabajo para poder enriquecer esa biblioteca histórica, con lo que también ha significado el aporte de muchos heredianos que ya nos han hecho llegar colecciones importantes, inéditas, en esta biblioteca que está abierta a toda la comunidad nacional e internacional. Resaltar ese corazón que tenía don Muriel, y lo más importante, yo creo que el regalo más importante que nos puede traer la familia es compartir estos momentos, resaltar su aporte y su amor que tenía al Cusco y su amor a la universidad en la cual él fue fundador, y que representa ese agradecimiento permanente también hacia él, un correspondiente reconocimiento a su persona. Así que para nosotros el doctor Uriel García Cáceres es un personaje vivo de la historia de Cayetano Heredia. Muchas gracias. Como ha anunciado el señor rector de la universidad, el maestro Uriel García Cáceres, comprometido siempre con la enseñanza, ha donado a nuestra universidad su biblioteca personal. Este donativo busca seguir incentivando el conocimiento de los futuros heredianos y del país. Por tanto, distinguido público presente, los invitamos a trasladarnos a la entrada de la Biblioteca Central de la Universidad para la develación del busto en honor al doctor Uriel García Cáceres. Les agradecemos mucho su asistencia.